La niña era humillada todos los días en silencio, hasta que los abusadores cometieron un grave error. Su hermano, Cinturón Negro, lo vio todo, y el desenlace fue inevitable. Antonia solía ser una niña ruidosa, de esas que entran a la casa contando todo al mismo tiempo, riéndose antes siquiera de terminar la frase. Saltaba en el sofá, cantaba desafinada mientras hacía la tarea, inventaba historias bobas para hacer reír a su hermano Tomás. Pero eso quedó en el pasado reciente. Ahora caminaba con la cabeza baja, los hombros caídos, como si cargara un peso demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. La sonrisa se volvió escasa y el brillo en la mirada se fue apagando día tras día. Tomás lo notó antes que cualquier otra persona. Los gemelos tienen eso. Sienten antes de que el mundo lo explique. Una mañana, mientras la niña empujaba el pan en el plato sin darle una mordida, él rompió el silencio. «Antonia, ¿qué fue lo que te pasó?» Ella se encogió de hombros sin levantar la vista. «Nada, pues. Solo estoy cansada». La respuesta salió demasiado rápido, demasiado ensayada. Él insistió con cuidado. «¿Cansada de qué? Ni siquiera te desvelaste». Ella se mordió el labio, se levantó de la mesa y tomó la mochila. «Luego hablamos, ¿sí? Se me va a hacer tarde». Cambió de tema como quien le cierra la puerta en la cara al miedo. Tomás se quedó mirando con esa sensación incómoda de que algo muy mal estaba siendo barrido debajo del tapete. En los días siguientes, el patrón se repitió. La niña llegaba de la escuela en silencio. Aventaba la mochila a un lado y se encerraba en el cuarto. Por la noche, cuando la casa ya estaba en calma, Tomás escuchaba. Un llanto apagado, contenido, como si Antonia tuviera miedo incluso de su propio sonido. Por la mañana, cuando le preguntaban, siempre venía la misma frase. Solo fue un sueño tonto, pero los ojos enrojecidos lo desmentían todo. Decidió no presionarla. Conocía lo suficiente a su hermana como para saber que la presión solo la haría cerrarse aún más. Cuando esté lista, va a hablar, pensaba, tratando de convencerse. Aún así, la inquietud no lo dejaba. Los cuadernos regresaban rotos, los lápices quebrados, marcas demasiado pequeñas para ser coincidencia. Aquella niña alegre parecía desaparecer justo frente a él. Una mañana en particular, el ambiente estaba diferente. Antonia salió de casa más temprano, en absoluto silencio. Tomás se amarró los tenis, se puso el uniforme de karate y antes de salir se detuvo en la puerta. Hoy no, pensó. Algo dentro de él decía que ese era el día de mirar más de cerca. En lugar de ir directo al entrenamiento, cambió el camino. «Solo voy a pasar por ahí, solo para ver», murmuró para sí mismo. Al acercarse a la escuela, escuchó risas fuertes que venían del patio, risas que no tenían ninguna alegría, solo crueldad. El corazón se le aceleró sin pedir permiso. Cruzó el portón despacio, todavía intentando creer que estaba exagerando, hasta que vio, y todo se detuvo. Antonia estaba arrodillada en el suelo, rodeada de cuadernos abiertos, hojas esparcidas como si alguien hubiera volteado su vida de cabeza. 3 chicos la rodeaban, uno señalaba sus tenis gastados. «Mira eso, parecen de limosnera», se burló. Otro se rió fuerte y agregó, «Ni siquiera debería estudiar aquí». La niña no respondía, solo apretaba los labios conteniendo el llanto. Uno de los abusivos pateó un cuaderno lejos. «Ándale, levántalo, para eso sirves». Antonia se inclinó para recogerlo, con las manos temblando. El rostro rojo, los ojos llenos de lágrimas, pero seguía en silencio, como si hablar fuera peor. Esa escena duró segundos, pero para Tomás fue una eternidad cruel. La sangre le subió con fuerza. Todo su cuerpo reaccionó antes que la mente. «Esto se acaba ahora», pensó, apretando los puños. Cada fibra de su entrenamiento gritaba por acción. Sabía exactamente cómo tumbar a los 3, cómo inmovilizarlos en pocos movimientos. Bastaba un paso, solo uno. Pero entonces miró a su hermana.
Vio a la niña encogida, humillada, expuesta frente a todos, y entendió. Si entraba ahí como el hermano Cinta Negra, ella nunca sería vista como alguien fuerte por sí misma. Siempre sería la protegida, la pobrecita. Eso no resolvería la raíz del problema, solo cambiaría el miedo de lugar. Tomás respiró hondo, como había aprendido en el tatami. 1, 2, 3. El impulso seguía ahí, feroz, pidiendo salida, pero ahora venía acompañado de algo más firme. Decisión. No aquí, no así, repetía mentalmente, intentando mantenerse bajo control, mientras las risas seguían resonando en el patio. Los chicos, satisfechos, se alejaron, dejando atrás un silencio pesado, y a la niña recogiendo lo que quedaba de su propia dignidad. Antonia juntaba las hojas con un cuidado excesivo, como si tuviera miedo de romper algo invisible. Tomás observaba cada detalle, grabando esa imagen en la memoria. Aquello no era un episodio aislado, era rutina, y eso lo aterraba. Cuando dio el primer paso hacia su hermana, el corazón aún latía fuerte, pero la mente estaba extrañamente tranquila. Sabía que ese momento marcaba un antes y un después. Todavía no sabía cómo lo haría, ni por dónde empezaría. Solo una cosa era absolutamente segura, clara como nunca antes: no iba a permitir que aquello continuara. Antonia no dijo nada en el camino de regreso a casa. Caminaba al lado de su hermano, con los ojos fijos en el suelo, los dedos apretando la correa de la mochila, como si fuera lo último seguro que le quedaba. Tomás respetó el silencio, pero por dentro, todo en él estaba en alerta. Va a hablar, pensaba. Hoy va a hablar. La niña respiraba de manera corta, como quien junta valor en pedazos. En casa, el portón se cerró con un chirrido bajo. Antonia dejó la mochila cerca del sofá y se quedó de pie, sin saber a dónde ir. Tomás se acercó despacio. «Ahora lo entiendo», dijo solamente. La frase cayó como un peso. Antonia sintió que los ojos le ardían. Intentó responder, pero la voz no salió. Se sentó en el suelo y abrazó las rodillas, como hacía cuando era más pequeña. «Intenté aguantar». Empezó casi en un susurro. «Te juro que lo intenté». La niña respiró hondo, pero las palabras salieron en oleadas desordenadas. Contó que los insultos eran diarios, que se burlaban de la ropa, del lonche sencillo, de su forma callada de ser. «Me llaman invisible, dicen que a nadie le importa». La voz se le quebró. El llanto llegó pesado, desde el fondo del pecho. Tomás se arrodilló frente a ella. «¿Por qué no me lo contaste antes?» Antonia levantó el rostro, con los ojos hinchados. «Porque no quería ser un problema», respondió con un dolor crudo. «Tú entrenas tanto. Pensé que si me quedaba callada, se iba a pasar». La niña tragó saliva. «Pero no se pasa, solo empeora». Contó de los empujones disfrazados, de las risas cuando se equivocaba en una respuesta, del día que le echaron agua sucia en la mochila. «Llegué a pensar que era culpa mía», confesó con vergüenza, «que yo debía ser diferente». Cada palabra parecía arrancada a la fuerza. El silencio de la sala lo absorbía todo, pesado. Tomás sintió que el pecho se le apretaba. La rabia volvió, caliente, pero ahora mezclada con tristeza. Jaló a su hermana para darle un abrazo firme. «Mírame», pidió. La niña obedeció. «Nada de esto es culpa tuya. Nada». Habló despacio, para que cada palabra se quedara. «Los que están mal son ellos». Antonia lloró sobre el hombro del hermano, sin intentar esconderse. El cuerpo pequeño temblaba. «Tuve miedo», admitió. «Miedo de hablar, miedo de que fuera peor». Tomás le acarició el cabello en un gesto automático de protección. «Fuiste muy valiente», dijo. «Mucho más de lo que imaginas». Se separó un poco con la mirada firme ahora. «Te prometo una cosa», habló con voz baja y decidida. «Te voy a ayudar». Antonia levantó la cabeza, asustada. «¿Vas a pelearte con ellos?» Tomás negó con la cabeza. «No,
La violencia solo le da excusas a quien ya es cobarde. La niña frunció el ceño, confundida. Entonces, ¿cómo? Él respiró hondo. Con justicia, con inteligencia, de la manera correcta. Había algo nuevo en su mirada, una calma peligrosa. No necesitas golpear a nadie para que te respeten. Antonia se secó el rostro con la manga. Por primera vez en semanas, sintió un alivio tímido. ¿No estás enojado conmigo? Tomás sonrió apenas. Estoy enojado por ti. La frase salió simple, verdadera. Y eso lo cambia todo. El silencio que siguió ya no era pesado. Era expectante. La niña sentía que algo se estaba moviendo, aunque no sabía cómo. Tomás, por su parte, ya dibujaba caminos en la mente, evaluando posibilidades, límites y riesgos. Esa conversación no resolvía el problema. Solo abría la puerta a algo más grande. Mientras la noche caía y la casa se llenaba de sombras largas, los dos se quedaron sentados en el suelo de la sala, uno al lado del otro. No había una solución lista, ni promesas fáciles, pero había un compromiso silencioso, firme, a punto de convertirse en acción. Tomás no perdió tiempo. Esa misma noche, después de la conversación difícil, tocó suavemente la puerta del cuarto de Antonia. La niña estaba sentada en la cama, abrazando una almohada. ¿Puedo pasar? Ella asintió con la cabeza. Él se sentó a su lado y habló con calma. A partir de ahora, no estás sola ni un solo día, ni por un segundo. La frase no era una promesa vacía, era un compromiso. En los días siguientes, Tomás empezó a repetir pequeñas frases que se iban filtrando poco a poco. La postura dice mucho. Respira antes de bajar la cabeza. Mirar firme no es desafío, es respeto. No hablaba como quien da órdenes, sino como quien enseña algo valioso. Antonia escuchaba en silencio, absorbiéndolo todo, como quien por fin encuentra un suelo seguro. El primer entrenamiento fue sencillo. Nada de golpes, nada de fuerza. Solo quedarse de pie, con los pies alineados y los hombros abiertos. Al principio, la niña se sentía rara. «Parece tonto», murmuró. Tomás sonrió. Lo que parece tonto por fuera suele ser lo que más cambia por dentro. Ella lo intentó de nuevo, ahora con más atención. Todos los días antes de salir a la escuela, él le dejaba una frase corta. «Tienes valor. No te disculpes por existir. Quien baja la cabeza pierde antes de empezar». Antonia las repetía mentalmente en el camino, como si fueran pequeñas anclas sujetando el miedo. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. La niña comenzó a comer mejor, a sentarse a la mesa sin prisa. La mirada ya no se escapaba tanto. Todavía había miedo, pero ahora venía acompañado de algo nuevo. Expectativa. «Hoy logré sostener la mirada de la maestra», contó una noche. Tomás asintió, orgulloso. «¿Ves? Ya es un comienzo». Por las noches, entrenaba con ella en el patio. Le enseñaba a respirar profundo cuando el corazón se aceleraba. «El cuerpo escucha lo que la mente dice», explicaba. «Si le dices calma, obedece». Antonia cerraba los ojos, concentrada. Por primera vez, sentía que tenía algo de control sobre su propio cuerpo. En la escuela los insultos no habían parado, pero su reacción empezaba a ser distinta. En lugar de encogerse, respiraba. En lugar de llorar, se alejaba en silencio. Volvía a casa cansada, pero no derrotada. «Hoy lo intentaron», contó una tarde, «y no lloré». Tomás levantó el pulgar. «Eso es fuerza». Él también buscó ayuda fuera de casa. Fue a la escuela, habló con maestros, pidió atención. Recibió respuestas vagas, miradas apuradas. «Cosas de niños», le dijeron. Tomás salió de ahí con la incómoda certeza de que Antonia solo tendría su propia transformación como escudo, al menos por ahora. Aún así, no dejó que la frustración se notara frente a su hermana. Al contrario, redobló el cuidado, la motivación, el impulso. «Ellos no te definen»,
repetía. Tú decides quién eres. La niña empezó a creerlo. Poco a poco, la voz interna cruel fue siendo reemplazada por otra, más firme. Hubo un día en que Antonia se miró al espejo por más tiempo. Ajustó la mochila en los hombros y pensó, sí puedo. No era una valentía explosiva, era algo más sólido, una confianza silenciosa, recién nacida, pero real. Salió de casa con el corazón acelerado, pero erguido. Tomás notó el cambio en su forma de caminar, en cómo ocupaba el espacio. «Estás diferente», comentó. «Estoy intentando», respondió ella. Él sonrió. «Y está funcionando». El intercambio de miradas entre los dos decía mucho más que cualquier palabra. La mejoría de Antonia no era un milagro instantáneo, era una construcción diaria. Cada respiración controlada, cada paso firme, cada noche sin llanto eran pequeñas victorias. Pero en el fondo, ambos sabían, tarde o temprano, todo eso sería puesto a prueba, y cuando ese momento llegara, nada volvería a ser como antes. El pasillo de la escuela parecía más estrecho esa mañana, como si las paredes hubieran decidido acercarse solo para ponerla a prueba. Antonia caminaba sintiendo el corazón latir con fuerza, pero el cuerpo avanzaba, obediente a las lecciones silenciosas que resonaban en su mente. Postura, respira, presencia. Los pasos no eran rápidos ni vacilantes, eran conscientes. Algo en ella ya no aceptaba retroceder. La risa llegó por detrás, cargada de desprecio. Miren nada más, la invisible decidió desfilar. Provocó uno de los chicos. Antonia sintió que el estómago se le revolvía, pero siguió caminando. El impulso antiguo de acelerar el paso apareció, pero lo contuvo. Si corro, ellos ganan, pensó. Se detuvo, giró despacio. Uno de ellos jaló la mochila con fuerza. «Te estoy hablando». El golpe casi la desequilibra, pero los pies se mantuvieron firmes en el suelo. Sujetó la correa con ambas manos. El silencio alrededor empezó a formarse, curioso, tenso. «Suéltala», dijo Antonia con la voz baja y firme. El chico rió, pero la risa tenía más irritación que diversión. «¿Desde cuándo mandas en algo?» Los otros dos se acercaron rápido, cerrando el espacio. Ya no era solo provocación, era amenaza. Antonia sintió el miedo subirle caliente por la garganta. Todo el cuerpo quería retroceder, pero algo dentro de ella se endureció. Levantó el rostro y sostuvo la mirada del primer abusivo. No había desafío, solo firmeza. Eso pareció enfurecerlo aún más. «¿Ya te crees mucho?», ella respondió sin gritar. «Tú no mandas sobre mí». La frase cayó como chispa en pólvora. Uno de los chicos avanzó, intentando empujarla por el hombro. Todo fue muy rápido. Antonia giró el cuerpo de lado, esquivando el impacto, como Tomás le había enseñado decenas de veces. No fue bonito ni perfecto, fue instintivo y preciso. El chico perdió el equilibrio. El segundo intentó sujetarla del brazo. Antonia jaló el brazo hacia atrás y dio un paso corto al frente, usando el propio peso de él en su contra. El movimiento fue simple, casi invisible para quien no prestaba atención. El resultado, sin embargo, fue claro. Uno de ellos tropezó y cayó sentado en el suelo del pasillo con un golpe seco. El silencio fue absoluto. El abusivo quedó ahí, sentado, aturdido, rojo de vergüenza. Algunos alumnos se llevaron la mano a la boca. Otros abrieron los ojos con sorpresa. Nadie rió. Por primera vez, la risa no estaba de su lado. El chico en el suelo intentó levantarse rápido, pero volvió a resbalar, aumentando la humillación. «¿Te volviste loca?», gritó uno de los otros, más nervioso que furioso ahora. Antonia respiraba rápido, el corazón a punto de explotar en el pecho. Las manos le temblaban, pero mantuvo la postura. No avanzó, no provocó. Solo dijo, «No me toques». El chico en el suelo evitaba mirar alrededor. El rostro le ardía. El poder se le había escapado de las manos ahí mismo, frente a todos. Antonia lo entendió en un segundo. Esa era la abertura.
no para humillar más, sino para irse, para cerrar. Acomodó la mochila en el hombro con calma, como si cada gesto estuviera calculado. Pasó junto al chico sentado sin decir una palabra. No hacía falta. El silencio lo decía todo. Cada paso alejándose parecía devolverle algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mientras se alejaba sentía las piernas débiles, a punto de fallar. Camina, solo camina, repetía por dentro. No miró atrás. No necesitaba confirmar nada. Sabía que esa imagen quedaría grabada, él en el suelo, ella de pie. Los abusivos no la siguieron, no gritaron, no rieron. Se quedaron quietos, tragándose su propia frustración. La derrota había sido demasiado pública para ser ignorada, y eso los carcomía por dentro. Al final del pasillo, Antonia se detuvo un segundo, apoyó la mano en la pared y respiró hondo. Una mezcla de alivio e incredulidad la invadió. Lo logré, pensó, casi asustada de su propia fuerza. La salida de la escuela siempre había sido ruidosa, pero ese día había algo distinto en el aire. Antonia lo percibió en cuanto puso un pie fuera del portón. Las conversaciones sonaban más bajas, las miradas más atentas. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Mantente alerta», recordó la voz de Tomás. Ajustó la mochila en los hombros y siguió caminando, intentando mantener un ritmo normal. Del otro lado de la calle, los tres chicos estaban recargados en el muro. No reían, no hablaban en voz alta, solo observaban. Antonia se dio cuenta demasiado tarde de que la estaban esperando. El corazón se le aceleró. «No corras», se dijo a sí misma. «Respira». Disminuyó el paso, buscando una salida con la mirada. Llamó uno de ellos con la voz baja y cargada. Antonia no respondió. Siguió caminando. El sonido de pasos detrás confirmó lo que temía. Un segundo chico apareció a su lado, cerrándole el paso. «¿Pensaste que ibas a salir impune?» La niña sintió que el miedo la apretaba, pero mantuvo el mentón en alto. La rodearon cerca del portón lateral, donde casi no había adultos. «Nos hiciste quedar en ridículo», dijo el que había caído antes con los ojos llenos de odio contenido. «Ahora vas a pagar», completó otro. El tono ya no era de burla, era una amenaza clara. Antonia dio un paso atrás, evaluando. El cuerpo recordaba los movimientos, pero ahora eran tres. «Calma», pensó, «gana tiempo». «Quítense», pidió, firme. Ellos rieron breve, sin humor. Uno intentó sujetarle el brazo. Antes de que el contacto se completara, una sombra se colocó entre ellos. «Se acabó, sí», dijo una voz masculina baja y controlada. Tomás estaba ahí. Aún llevaba parte del uniforme de karate, el cabello húmedo por el entrenamiento, la mirada fija. No había rabia en su rostro. Había dominio. «¿Y tú quién eres?», preguntó uno de los chicos intentando parecer valiente. Tomás no respondió de inmediato. Solo se colocó mejor, abrió los pies y protegió a Antonia detrás de sí. Un gesto simple, pero definitivo. «Lo suficiente», respondió al final. El primer abusivo intentó avanzar, empujando el pecho de Tomás. El movimiento fue bloqueado con facilidad. Tomás desvió el brazo y sujetó la muñeca del chico con firmeza controlada, sin torcerla, sin lastimarlo. «No toques», dijo, aún calmado. El chico jaló el brazo de vuelta, sorprendido por la fuerza silenciosa. El segundo intentó acercarse por un lado. Tomás dio medio paso al frente y cerró el espacio con su propio cuerpo, impidiendo cualquier aproximación. Cada movimiento era limpio, económico, sin agresividad. Antonia observaba todo con los ojos abiertos de par en par, el corazón acelerado, pero sintiendo algo nuevo: seguridad. «¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearnos?», provocó uno de ellos, nervioso. Tomás sostuvo la mirada. «No hace falta», respondió. La frase fue simple, pero cayó con peso. Entendieron que no tenían ningún control ahí. Algunas personas comenzaron a acercarse. Un padre se detuvo a observar. Una madre sacó el celular discretamente.
El ambiente cambió. Los abusivos se dieron cuenta, demasiado tarde, de que estaban siendo vistos. La vergüenza empezó a filtrarse. Uno de los chicos intentó avanzar de nuevo, más por impulso que por estrategia. Tomás bloqueó el movimiento con el antebrazo y lo apartó con un paso firme. El chico casi perdió el equilibrio. «Última advertencia», dijo Tomás, con la voz aún baja, pero ahora dura. «Váyanse». «Esto no se acaba aquí», gruñó el que parecía el líder, pero la amenaza sonó vacía. Tomás inclinó ligeramente la cabeza. «Para ustedes se acaba ahora». No había desafío, había certeza. La madre que grababa se acercó un poco más. «¿Están viendo esto?», dijo en voz alta. Los chicos miraron alrededor. Otros adultos observaban. Ya no había una salida digna. El poder se había evaporado. Uno a uno retrocedieron. El que había caído antes evitaba cualquier mirada. Pasaron junto a Antonia sin decir una palabra. La humillación ahora era de ellos, expuesta, registrada, imposible de negar. Tomás esperó hasta que estuvieron lejos. Solo entonces relajó un poco los hombros. Se giró hacia su hermana. «¿Estás bien?». Antonia asintió, sintiendo las piernas temblar. «Sí, creo que sí». La voz salió débil pero sincera. Él puso la mano en su hombro, firme. «Hiciste lo correcto. No retrocediste». Ella respiró hondo, sintiendo caer el peso del momento. «Gracias», murmuró. Mientras caminaban de regreso a casa, Antonia sentía una mezcla extraña de alivio e inquietud. Aquello había sido demasiado público, demasiado definitivo. Sabía, en el fondo, que esa exposición no pasaría sin reacción. Tomás también lo sabía. Su silencio no era tranquilidad, era atención redoblada. «Ahora van a intentar de otra forma», pensaba. El enfrentamiento había cambiado de nivel. A la mañana siguiente, Antonia fue llamada a la oficina de la dirección desde la primera clase. El aviso llegó seco, sin explicación. Cuando escuchó su nombre por el altavoz, el estómago se le hundió. Los compañeros comenzaron a murmurar. Algunos la miraron con curiosidad, otros con juicio anticipado. Se levantó despacio, sintiendo otra vez el peso de ese pasillo, como si el día anterior hubiera sido solo el inicio de algo más grande. Al entrar a la oficina, el coordinador ya estaba sentado con los brazos cruzados y una expresión dura. La directora hojeaba unos papeles sin mirarla directamente. «Siéntate», dijo el coordinador señalando la silla. Antonia obedeció. Tenía las manos frías sobre el regazo. El silencio parecía intencional, casi una estrategia para intimidarla. «Recibimos una denuncia grave», comenzó él. «Has estado provocando conflictos, molestando a otros alumnos y generando situaciones de riesgo». Antonia parpadeó, confundida. Yo no provoqué a nadie», intentó decir. «No interrumpas», la cortó. «Hay reportes de agresión». La palabra le cayó como una bofetada. La niña sintió que el suelo desaparecía. El corazón se le aceleró. «Ya estuvo», pensó. «Van a voltearlo todo contra mí». Intentó explicar, pero cada frase parecía ser desarmada antes de terminar. El coordinador hablaba fuerte, seguro, como quien ya había decidido el final. La directora seguía en silencio, evitando el contacto visual. «Tu comportamiento no corresponde a los valores de la escuela», dijo él. «Estamos considerando medidas severas». Antonia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No era solo injusticia, era humillación institucional. El intento final de callar a quien había sufrido. La puerta se abrió de pronto. «Con permiso», dijo Tomás entrando. El coordinador se giró, molesto. «¿Quién te autorizó a entrar aquí?». Tomás cerró la puerta con calma. «Nadie. Pero traje algo que necesitan ver». Se colocó al lado de su hermana, con la mano firme sobre su hombro. «Antonia, respira», murmuró. La presencia de él le devolvió un poco de aire a los pulmones. El coordinador bufó. «Esta es una reunión interna». «Entonces, ¿por qué están mintiendo?», respondió Tomás sin alzar la voz.
Sacó el celular del bolsillo. Antes de tomar cualquier decisión, vean esto. La directora dudó, pero asintió. Tomás presionó play. El video comenzó con la imagen de la salida de la escuela. Los 3 chicos rodeando a Antonia. Las voces claras, las amenazas, el avance, el cerco. El silencio en la oficina se volvió pesado. El rostro del coordinador fue perdiendo color poco a poco. El video mostraba todo: la postura defensiva de Antonia, el intento de agresión, la intervención calmada de Tomás, los chicos retrocediendo. Nada fuera de contexto, nada editado. «Esto fue ayer», dijo Tomás. Y no fue la primera vez. Abrió otro archivo. Esta vez era un audio. La voz de Antonia, grabada días antes, contando entre sollozos todo lo que había sufrido durante meses. Insultos, empujones, humillaciones diarias. Cada palabra venía cargada de dolor. La directora se llevó la mano a la boca. El coordinador intentó interrumpir. «Eso es ilegal». «Lo ilegal es encubrir una agresión», respondió Tomás firme. «Sobre todo cuando hay conflicto de interés». La directora levantó la vista, sorprendida. «¿Qué conflicto?» Tomás no dudó. «El agresor que lidera todo esto es su hijo», dijo, mirando directamente al coordinador. La frase cayó como una bomba. «Eso es un absurdo», gritó él poniéndose de pie. «Es un hecho», replicó Tomás. Y por eso todo fue ignorado. El coordinador abrió la boca, pero no encontró palabras. Por primera vez estaba acorralado. La directora pidió el celular de nuevo. Vio los videos otra vez, ahora con total atención. Cada detalle parecía gritar lo que antes había sido silenciado. Cuando terminó, guardó silencio por largos segundos, de ese silencio que pesa más que cualquier regaño. «Antonia», dijo finalmente, con la voz visiblemente alterada, «te pido disculpas». La niña sintió que el pecho se le apretaba. No era un alivio completo, pero era el comienzo. Alguien, por fin, la estaba escuchando. La directora se volvió hacia el coordinador. «Queda suspendido hasta nuevo aviso». Él intentó protestar, pero fue interrumpido. «Basta. Esto pasó todos los límites». Su autoridad se desmoronó ahí mismo, frente a las pruebas. Tomás permaneció en silencio, observando. No había satisfacción en su rostro, solo seriedad. No buscaba venganza, buscaba justicia. Y esta por fin empezaba a imponerse. Antonia sintió algo distinto en ese momento. No era solo defensa, era validación. Todo lo que había sentido, todo lo que había sufrido, ahora estaba expuesto, reconocido. Ya no era la niña a la que nadie creía. Cuando salieron de la oficina, el pasillo parecía otro. Las miradas que antes juzgaban ahora se desviaban, incómodas. La verdad había sido revelada de forma irrefutable. Y aunque no sabía exactamente qué vendría después, Antonia sentía que ese era un punto sin retorno. El gimnasio de la escuela estaba lleno como pocas veces. Padres sentados uno junto al otro, maestros alineados a los costados, alumnos repartidos en las gradas, todos hablando en voz demasiado baja, como si intuyeran que ese no era un día común. El aire parecía pesado, cargado de expectativa. Antonia esperaba cerca del escenario, con las manos entrelazadas, sintiendo el corazón latir demasiado fuerte en el pecho. Respiraba hondo, intentando recordar todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Postura, respira, presencia. Las luces del gimnasio eran intensas, casi cegadoras. El sonido de las sillas acomodándose resonaba. Tomás estaba más atrás, de pie, observando a su hermana con absoluta atención, como si quisiera protegerla solo con la mirada. Cuando la directora anunció el nombre de Antonia, un murmullo recorrió el gimnasio. Algunos padres se inclinaron hacia adelante. Otros fruncieron el ceño, intentando recordar quién era. Antonia dio el primer paso hacia el escenario, sintiendo las piernas ligeramente temblorosas, pero no se detuvo. Cada escalón parecía más alto que el anterior. Al llegar al micrófono,
Sujetó el soporte con fuerza. El metal estaba frío. El silencio se instaló de forma casi opresiva. Antonia levantó el rostro y miró al público. Por un instante, pensó en retroceder, en fingir que todo estaba bien, pero ese tiempo había terminado. Siempre fui una niña callada. Comenzó con la voz baja pero audible, de las que prefieren escuchar antes que hablar. Algunos alumnos se movieron inquietos. Antonia continuó. Y durante mucho tiempo, pensé que quedarme callada era la mejor forma de sobrevivir. Contó cómo el miedo se colaba en las mañanas, cómo le dolía el estómago antes de entrar a la escuela, cómo cada risa a sus espaldas parecía un ataque. Habló del peso de las palabras lanzadas como piedras. Hubo días en que llegué a casa y lloré a escondidas, confesó sintiendo que la voz se le quebraba, porque pensaba que nadie me iba a creer. El gimnasio estaba inmóvil. Un padre apretó la mano de su hija. Una maestra bajó la cabeza. Antonia respiró hondo y siguió. Empecé a pensar que el problema era yo, dijo, que debía ser diferente, más pequeña, invisible. Las palabras salían ahora con más firmeza, como si decirlas le quitara parte del peso. Hizo una breve pausa, mirando al suelo, y luego levantó la vista otra vez. Pero aprendí algo importante. La frase captó de inmediato la atención. Defenderse no es lastimar, no es responder con odio, es respetarse, incluso cuando intentan quitarte eso. Antonia habló entonces de su hermano, de cómo él no prometió peleas ni venganza. Solo me dijo que no estaba sola, contó, y eso lo cambió todo. Su mirada encontró a Tomás entre el público. A él se le humedecieron los ojos, pero se mantuvo firme. Aprendí que puedo decir que no, que puedo mantenerme de pie, que puedo mirar a los ojos, continuó. Y quisiera que nadie aquí tuviera que aprender eso de la manera difícil. La frase resonó en el gimnasio, simple y directa, pero cargada de significado. Cuando Antonia terminó, el silencio que siguió fue profundo. No hubo aplausos inmediatos, hubo reflexión. Parecía que todos necesitaban unos segundos para procesar lo que acababan de escuchar. Entonces, una palmada se oyó, luego otra, hasta que todo el gimnasio estaba de pie aplaudiendo. La directora subió al escenario con pasos contenidos. El rostro estaba visiblemente conmovido. Respiró hondo antes de hablar, sosteniendo el micrófono con ambas manos. Antonia, gracias por tu valentía, dijo. Dijiste lo que muchos sienten, pero pocos logran expresar. Se volvió hacia el público. Fallamos, afirmó sin rodeos. Fallamos al escuchar, al proteger, al actuar a tiempo. El ambiente del gimnasio cambió. Ya no era defensa, era reconocimiento. Les pido disculpas públicamente, continuó la directora, porque una escuela solo cumple su función cuando garantiza respeto. Algunos padres asintieron. Otros se secaron los ojos discretamente. Entonces la directora hizo un gesto para que Tomás se acercara. Usted demostró algo esencial, dijo mirándolo directamente. Autocontrol, ética y responsabilidad. Tomás subió al escenario, aún sorprendido por la atención. Por eso me gustaría hacerle una invitación, anunció ella. El gimnasio volvió a quedar en silencio. Queremos que usted imparta clases de karate en esta escuela. Un murmullo recorrió al público. La directora levantó la mano. No como pelea, sino como educación. Para enseñar límites, respeto y verdadera defensa personal, miró a los alumnos. Para que nadie tenga que sentirse pequeño aquí dentro. Tomás tomó el micrófono con cuidado. Tardó unos segundos antes de hablar. Acepto, dijo con sencillez, pero quiero dejar algo claro. Respiró hondo. El karate no se trata de lastimar a alguien, se trata de saber cuándo no lastimar. Los aplausos regresaron, más fuertes, más largos. Antonia sentía el pecho ligero, como si por fin hubiera recuperado algo que le pertenecía. Al bajar del escenario, se encontró con su hermano. «Fuiste muy valiente», le susurró él. Ella sonrió, exhausta, pero entera.
Solo dije la verdad. Mientras el gimnasio se llenaba de conversaciones emocionadas y abrazos discretos, algo quedaba claro. Ese discurso no había sido solo un desahogo, había sido un punto de quiebre. Y lo que comenzaba ahí aún se desplegaría en algo mucho más grande en los días por venir. El gimnasio de la escuela nunca volvió a ser el mismo después de aquel día. Desde temprano, el sonido que se escuchaba ya no era de gritos ni provocaciones, sino de pasos apresurados y risas tímidas. Tatamis improvisados cubrían el piso, alineados con cuidado. Antonia entró junto a Tomás y se detuvo un instante para observar. El lugar que antes le oprimía el pecho ahora parecía abierto, acogedor, casi familiar. Los primeros niños llegaron con desconfianza, algunos curiosos, otros retraídos. Había miradas que aún cargaban historias difíciles, pero también había algo nuevo en el ambiente: expectativa. Tomás saludaba a cada uno con la misma calma de siempre. «Aquí nadie es mejor que nadie», decía. «Aquí aprendemos juntos». Antonia escuchaba todo, sentada en una esquina del tatami, sintiendo crecer un orgullo silencioso. Empezó a ayudar en lo que podía. Ajustaba un kimono, explicaba un ejercicio sencillo, sonreía cuando alguien se equivocaba y lo intentaba de nuevo. Aquella niña que antes casi no ocupaba espacio, ahora se movía con naturalidad. No necesitaba hablar mucho. Su presencia decía lo suficiente. Algunos alumnos la miraban con respeto, otros con admiración. Entre los participantes también estaban antiguos abusivos. No llegaron riendo. Llegaron callados, con los hombros tensos. Tomás no los trató diferente. «Aquí todos empiezan desde cero», dijo firme. Antonia cruzó la mirada con uno de ellos por un segundo. No había revancha ahí, solo pasado. Y el pasado ya no mandaba. Durante la clase, Tomás enseñaba más que movimientos. La respiración va antes que la reacción. La fuerza sin control se convierte en debilidad. Las frases resonaban en el gimnasio como lecciones de vida disfrazadas de entrenamiento. Antonia observaba cada gesto de su hermano, reconociendo en él el mismo cuidado que había tenido con ella desde el principio. En cierto momento, Tomás pidió silencio. «Quiero mostrar algo», llamó a Antonia al centro del tatami. Ella dudó un segundo y luego fue. «Ella es mi hermana», dijo, y fue con ella que aprendí lo que realmente significa defenderse. El gimnasio quedó en silencio. Antonia sintió que el rostro se le calentaba, pero se mantuvo de pie. «Ella me enseñó que el valor no hace ruido», continuó él. «Comienza por dentro». Antonia tragó saliva. Aquello no era exposición, era reconocimiento. Por primera vez se sintió vista exactamente como era. La clase terminó con los niños sentados en el suelo, sudados, sonriendo, cansados. Antonia ayudaba a recoger los tatamis cuando Tomás se sentó a su lado. «¿Cansada?» Ella rió. «Un poco. Pero es un cansancio bueno». Él asintió. «Es cuando sabes que hiciste algo correcto». Mientras observaban a los alumnos irse, Antonia guardó silencio unos segundos. «Sabes que todo esto empezó por tu culpa, ¿verdad?», dijo Tomás, rompiendo el momento. Ella negó con la cabeza. «No, empezó porque te quedaste conmigo». Él sonrió, de ese modo discreto de siempre. «Yo solo necesitaba recordar que tenía valor», completó ella, mirando el tatami vacío. Tomás respiró hondo. «Y ahora estás ayudando a otras personas a recordarlo también». La frase quedó flotando entre los dos, simple y profunda. El sol comenzaba a ponerse, pintando el gimnasio con tonos dorados. Antonia apoyó la cabeza en el hombro de su hermano, como hacía cuando eran más pequeños. Ya no había miedo en ese gesto, solo confianza, solo complicidad. Dos hermanos gemelos, unidos no solo por la sangre, sino por algo mucho más fuerte, la decisión diaria de estar el uno para el otro. La escuela, poco a poco, se iba transformando. Las conversaciones cambiaron. Las actitudes también.
Pero la verdadera transformación había comenzado dentro de casa, en el silencio de un cuarto, en el cuidado de un hermano que decidió mirar más de cerca. Antonia lo sabía, Tomás también. Cuando salieron juntos, el portón se cerró detrás de ellos con el mismo chirrido de siempre. Pero ahora ese sonido no cargaba ningún peso. Era solo el cierre de un día y el inicio de una historia más grande, construida paso a paso, con respeto, amistad y una fuerza que no necesitaba lastimar a nadie para existir. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.